También de las comisiones de puntos constitucionales, de gobernación, segunda de estudios legislativos. Esta tarde, si me permiten, hago referencia, agradecer en primer lugar a la anfitriona de los representantes, presidentes de los institutos electorales de los estados, a la señora licenciada Diana Talavera. Muchísimas gracias por la oportunidad. Esta tarde, en esta reunión de recepción de puntos de vista, de comentarios de parte de ustedes, nos acompañan, y lo menciono por el orden en el que están sentados, nos acompaña el señor senador Fernando Yunes, del Partido Acción Nacional, nos acompaña también el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, don Alejandro Encinas, nos acompaña la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, nos acompaña el licenciado Manuel Camacho Solís, integrante también de las comisiones y miembro también muy significadamente, lo subrayo, por la Comisión de Reforma del Estado. Nos acompaña también el señor licenciado don Manuel Bartlett Díaz, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo aquí en el Senado de la República. Al agradecer muy cumplidamente la presencia de todos ustedes y de doña Diana Talavera, hago referencia a que esta reunión obedece a una solicitud por escrito que nos formuló oportunamente la licenciada Diana Talavera, en donde solicitan a los que estamos aquí pudieran ser recibidos ustedes con objeto de externar algunos puntos de vista en relación a un tema que ocupa hoy al Senado de la República, entre muchos otros. En este momento el Senado de la República cuenta con dos iniciativas de reforma en materia político-electoral. Una de ellas presentada por el PRD y el PAN, y otra presentada por el PAN. Estas dos iniciativas son nuestro punto de referencia. Se encuentra también con nosotros en este momento el senador José María Martínez, del Partido Acción Nacional, y nuestra compañera también, senadora María del Pilar Ortega, del estado de Guanajuato. Volviendo al tema, les decía a ustedes, son dos iniciativas con las que hemos iniciado nuestros trabajos en estas tres comisiones dictaminadoras, y desde luego yo le pediría, si no tiene inconveniente, a la licenciada Talavera, Diana Talavera, quien fue la promovente de esta reunión ante las comisiones, si no tuviera inconveniente en solicitarles a ustedes, para efecto de un conocimiento más amplio, que pudiéramos irnos presentando personalmente, una especie de autopresentación en el orden en el que están ubicados. Si fuera tan amable. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Georgina Barquija, soy presidenta del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Agradezco que nos reciban y nos escuchen. Muchas gracias. Si se quieren acercar. Para acá, córranse un poquito. Jesús Alberto Muñetón Galaviz, del Instituto Electoral de Baja California Sur, consejero presidente. Muchísimas gracias. Jesús Antonio Sabido Góngora, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, senadoras, senadores, por recibirnos. Adrián Alberto Sánchez Cervantes, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Muy buenas tardes, señoras senadoras, señores senadores. Gracias por esta cálida recepción. Mi nombre es Fernando Antonio Herrera Martínez, soy consejero presidente en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Muchas gracias, muy buenas tardes, señores senadores y señoras senadoras, agradeciendo
la anfitrionía y el espacio que hacen para recibirnos. Mi nombre es Guillermo Navarrete Zamora, soy consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores. Un servidor, Javier Mier, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Jesús Vadillo Lara, presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Muchas gracias. Buenas tardes, senadoras y senadores. Mi nombre es José Guadalupe Salgado Román, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Muy buenas tardes, senadoras, señores senadores. Mario Ernesto Pfeiffer Islas, del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, para servirles. José Tomás Figueroa Padilla, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Buenas tardes, Luis Daniel López Ruiz, comisionado ciudadano presidente de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Gracias por recibirnos. Buenas tardes, senadoras, senadores. Soy Lourdes Becerra Pérez y vengo del Instituto Electoral de Michoacán. Buenas tardes, señores senadores. Jesús Mesa, del Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos, consejero presidente. Sergio López Zúñiga, del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, consejero presidente. Gracias. Buenas tardes, senadores, senadora. Leticia Catalina Soto Acosta, consejera presidenta de Zacatecas. Buenas tardes, Yolanda Elías Calles Cantú, consejera presidenta del Instituto Electoral de Querétaro. Buenas tardes, José Martín Vázquez Vázquez, consejero presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Buenas tardes, Jacinto Pérez Gerardo, del presidente del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa. Buenas tardes a todos, desde Sonora vengo y le doy gracias por esta aceptación que tuvieron en darnos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Soy Fermín Chávez Peñuño. Buenas tardes, Carolina Viveros García, del Instituto Electoral Veracruzano. Buenas tardes, señores senadores, señoras senadoras. Soy María Elena Chacha Saf, consejera presidenta del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. Buenas tardes, senadora, senadores de la República. Soy Armando Guerrero Ramírez, consejero presidente del Instituto Electoral de Puebla. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Licenciado Carlos Pavón Durán, consejero electoral del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si nos permiten, hemos sugerido y propuesto un orden de participación. Como ustedes lo saben, simplemente para ponerlo en contexto, a partir de las dos iniciativas a las que he hecho referencia en materia de reforma político-electoral, uno de los temas o uno de los planteamientos ha sido la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, cuya responsabilidad, por lo menos en la propuesta a nivel de iniciativa, sería justamente la organización de las elecciones no solamente nacionales, sino también las que correspondan a los estados. En ese sentido, y bajo esa premisa, con la sugerencia de la licenciada Diana Talavera, nos permitiríamos dar el uso de la voz a la propia licenciada Diana Talavera. Después habría otras 3 intervenciones por parte de ustedes y después dejaríamos a la consideración de los presidentes de comisiones y de las senadoras y senadores aquí presentes la participación que estime cada quien sea prudente. Si están de acuerdo, entonces le rogaría a la licenciada Talavera iniciáramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, senadores de las diferentes comisiones e integrantes de las diferentes comisiones que se encuentran con nosotros. Primero que nada, queremos agradecer que hayan atendido de manera tan pronta y expedita la solicitud. ¿Sí se escucha?
¿Sí? suban un poquito de volumen. Allá atrás no lo oyen. A ver, primero que nada les comentaba, quería agradecer este espacio que nos han brindado a los presidentes de los institutos electorales de los diferentes estados. Estamos presentes 25 presidentes, hay 8 compañeros que no pudieron asistir por motivos de agenda y también de procesos que están realizando en estos momentos. En primer lugar, agradecemos la atención tan rápida que dio el senador Burgos a la solicitud que realizamos para poder platicar con ustedes, como ya lo ha señalado, sobre las iniciativas que se encuentran en este momento en el Congreso, que se refieren a la modificación, ¿sí?, del sistema electoral mexicano. Son 2 propuestas que provienen del Partido una del Partido Acción Nacional y otra del Partido de la Revolución Democrática, que nos interesa con ustedes platicar acerca de estos temas, porque para nosotros es fundamental. ¿Sí? Estas propuestas que se están haciendo contienen algunos señalamientos respecto al trabajo que desarrollan los institutos electorales locales, pero sobre todo también hablan de una modificación profunda de la manera en que está organizado actualmente el sistema electoral, y dentro de las propuestas se propone la creación de una autoridad electoral nacional y como consecuencia la desaparición de los institutos electorales locales, porque esta autoridad nacional asumiría la organización de los procesos que realizan actualmente los institutos electorales locales. Queremos hacer un manifiesto a ustedes a través de un documento que me encargaría yo de leer para que después siga la participación de algunos compañeros de los institutos locales. A la sociedad mexicana, al Congreso de la Unión, a las legislaturas de las entidades federativas, al Consejo Rector del Pacto por México. Nadie pone en duda el avance significativo de nuestra democracia en los últimos 20 años. Gracias al fortalecimiento del sistema electoral mexicano, los ciudadanos de todo el país participan en elecciones libres y auténticas, que son verdaderos mecanismos para la transmisión pacífica del poder y del ejercicio de gobierno. Distintas fuerzas políticas coexisten y gobiernan de manera armónica, y la alternancia es una constante en la gran mayoría de los estados y municipios que conforman nuestra república. La historia reciente da cuenta de cómo los institutos electorales han sido parte importante del avance y desarrollo democrático del país. Está claro que la democracia y su sistema electoral no son una asignatura acabada. Siempre serán perfectibles y deben estar sujetos al análisis y la reflexión permanente. En este sentido, los organismos electorales locales somos propositivos y reconocemos el momento para mejorar y fortalecer las condiciones estructurales y el diseño institucional con el que funcionamos, para con ello ser parte de una nueva etapa de fortalecimiento de nuestra democracia. Reconociendo lo que hemos aportado al desarrollo democrático del país, el cúmulo de experiencias, habilidades, fortalezas y contribuciones que se han hecho desde el ámbito local deben ser aprovechados en la reforma electoral en puerta. La democracia en nuestro país ha avanzado del ámbito local al federal. Casos como la segunda vuelta electoral en San Luis Potosí, las candidaturas independientes en Zacatecas y Quintana Roo, el uso de sistemas electrónicos para la recepción de la votación en Jalisco, Coahuila y Distrito Federal, así como los numerosos procesos de participación ciudadana que del Distrito Federal se han organizado. Son, por mencionar algunos, ejemplos claros de nuestros aportes a la construcción democrática nacional. Estas aportaciones, que se acompañan de una organización eficiente y menos costosa de los procesos electorales, también han entregado resultados electorales certeros que se expresan en la alternancia política de 23 de las 31 entidades federativas que conforman nuestra república y en el 97% de los municipios de nuestro país. Es preciso señalar que el 84% de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales
confirman el sentido en el que se resuelven inicialmente en los órganos electorales locales. Desde lo local se ha incentivado también la equidad de género, la implementación de herramientas de democracia directa y los mecanismos para la fiscalización y la rendición de cuentas. En el marco de la reforma electoral que viene, y en particular respecto de la propuesta presentada por distintas fuerzas políticas que sugiere la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, nuestra postura plantea la necesidad de estudiar esta propuesta bajo el análisis profundo y responsable que el tema merita. Es evidente que las consecuencias para la democracia mexicana, al concentrar las funciones de todos los organismos electorales estatales en un solo órgano electoral, resultan por lo menos azarosas. Tan solo por citar un ejemplo, el presupuesto de este Instituto Nacional de Elecciones forzosamente tendría que ser sustancialmente mayor al ejercido actualmente por el Instituto Federal Electoral, ya que dicho organismo tendría que contar con los recursos humanos, económicos y materiales para organizar más de 8,000 elecciones en 6 años. El IFE organiza 1,129 elecciones en el mismo periodo. Lo anterior sin considerar lo relativo al registro de nuevos partidos políticos locales y nacionales, candidaturas independientes, registro de asociaciones políticas nacionales y locales, prerrogativas, fiscalización, regulación de precampañas y campañas y un largo etcétera. La creación de un Instituto Nacional Electoral no resuelve los problemas de fondo de la democracia mexicana y pretende responsabilizar de ellos algunos órganos electorales locales por su supuesta falta de autonomía. Hacer esto es desmesurado. La solución no es desaparecer los institutos locales, sino dotarlos de fortalezas que les permitan una auténtica autonomía, empezando por la autonomía presupuestal. Consideramos que la reforma no debe anular la estructura electoral federalista y sí fortalecer los organismos electorales locales, tal como lo han expresado especialistas en la materia electoral, magistrados, académicos, consejeros y exconsejeros, así como diversos actores políticos. Hay que dotar a los institutos de atribuciones y funciones que contribuyan a su fortalecimiento en los siguientes aspectos: establecer reglas claras y principios generales que desde la Constitución fortalezcan la capacidad arbitral, el prestigio y la eficacia de los órganos electorales locales, adecuación y homologación de los mecanismos de elegibilidad de consejeros electorales, requisitos, convocatorias públicas, umbral parlamentario para su designación, conformación numérica, duración de su encargo y mecanismos de renovación y remoción. Independencia presupuestal a los organismos electorales con respecto a los poderes ejecutivos estatales. Establecer además también el servicio profesional electoral en los organismos electorales locales. Con base en lo anterior nos pronunciamos de manera respetuosa y a la vez firme a favor de la discusión y deliberación seria, profunda e incluyente en torno a propuestas que apuesten por el respeto y consolidación del federalismo electoral y por el fortalecimiento de los órganos electorales locales. Si no nos concentramos en la construcción de instituciones democráticas, la discusión debe ir en el sentido de su fortalecimiento y en la corrección de los puntos específicos susceptibles de ser mejorados. Nuestra posición propone una discusión profunda y objetiva sobre el marco institucional que requerimos, y esta discusión debe ser abierta y plural, donde intervengan académicos, actores políticos, organismos de la sociedad civil y autoridades electorales, federales y locales, que nos permitan arribar al nuevo diseño institucional que demanda nuestra realidad política y nuestra democracia, firmado por los 32 presidentes de los institutos electorales locales. Muchas gracias, licenciada Diana Talavera. Obviamente el documento que recibimos ahora
lo distribuiremos no solamente con quienes presiden las comisiones dictaminadoras, sino que estará a disposición de las senadoras y de los senadores integrantes de este Senado. Ya están distribuidos, me dice ella, que también lo ha entregado en este momento. Hago mención a que nos acompaña también en este evento la senadora Arely Gómez González, quien se desempeña además, al igual que el senador Camacho Solís, como secretaria de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Bienvenida, muchísimas gracias. ¿Las demás participaciones, licenciada? ¿Quiere que le comente? ¿Sí? Tomarán también el uso de la voz el presidente del Instituto Electoral de Sinaloa, Jacinto Pérez Gerardo, el de Durango, Javier Mier Mier, el de Chihuahua, Fernando Herrera, y la presidenta del Instituto Electoral de Zacatecas, Leticia Soto. Muchas gracias. En uso de la voz, señor licenciado Jacinto Pérez. Muchas gracias, senador. Antes que nada, reiterarles el agradecimiento por abrir las puertas del Senado para escuchar la voz de no solo de los presidentes, sino también de los integrantes de los institutos y del país. Me congratula que en esta mesa haya tanta experiencia política acumulada. Creo que si tuviera más fallas estructurales este edificio, nos hundiríamos de aquel lado. Antes que nada, también quiero decirles que nuestra presencia aquí no obedece a una oposición a ultranza frente a una o dos iniciativas presentadas. No obedece tampoco a la defensa de intereses particulares, de intereses personales. En otras palabras, no venimos a defender nuestro trabajo. Todos quienes presidimos los órganos electorales locales somos profesionistas, somos profesionales en nuestro desempeño, que es una de las cosas que se ha puesto en duda, pero venimos a reiterar que somos profesionales en nuestro desempeño y no depende nuestra vida de un cargo de la naturaleza del que desempeñamos. Nuestra presencia obedece a, sí, la defensa de valores mayores de nuestra democracia. Obedece a que estamos identificando en las iniciativas presentadas algunas deficiencias que mis compañeros y yo vamos a comentarles. Tampoco obedece a consigna alguna, ni de gobernadores, ni de Presidencia de la República, ni de la Secretaría de Gobernación, ni de partidos políticos. Venimos con la voz única y exclusivamente de los consejeros de nuestros respectivos institutos y con la voz propia. De ahí que no haya intereses políticos atrás de nuestra comparecencia ante ustedes. Creemos que en las iniciativas presentadas hay un cúmulo de argumentos sin el adecuado sustento. No puedo dejar de señalar, y no quiero hablar por todos, pero que en lo personal resulta ofensivo que los iniciadores de estas iniciativas, válgame la redundancia, se estén expresando de los órganos electorales que nosotros integramos de una manera que nos deja a nosotros en muy mal papel. Y partamos de esto: si fuéramos lo que se dice en las iniciativas, quizá ustedes no nos hubieran recibido. La argumentación, decía, es sin sustento. Se habla de parcialidad, se habla del sometimiento nuestro a los gobernadores, y por ahí en alguna iniciativa también se habla del sometimiento a partidos. Creo que los argumentos se regresan, porque se habla incluso de que los cargos en los órganos electorales se otorgan en función de cuotas partidistas. Si es así, el mal no está en los órganos electorales, señores. Si es así, el mal está en el sistema de selección, en la falta de autocontención de los partidos políticos. El mal no está en los órganos electorales.
Si fueran los gobernadores, pues yo les diría que habemos aquí varios que, si bien tenemos una relación institucional con los gobernadores, no somos ni consentidos ni preferidos, ni siquiera cercanos, por decirlo así. En el caso personal, no gozo de la simpatía de mi gobernador. Y llegué en una coyuntura política, y aquí lo podemos hablar abiertamente, que resulta de la correlación de fuerzas que surgió en Sinaloa a partir de la elección de 2010, de la cual la senadora Cristina Díaz tiene muchos antecedentes. Si fuera la situación de falta de imparcialidad, de que nos cargamos hacia un lado, se cae el argumento con el otro de que somos cuotas, porque si somos cuotas, yo no vería nada malo en ello, porque serían cuotas quizá proporcionales que abrirían un espacio de negociación entre los partidos políticos, entre las distintas fuerzas políticas, y generarían acuerdos. No es así, no hay tal. Como están diseñados los órganos electorales y la designación de sus integrantes, se genera un pluralismo interno en los consejos. Si hay cuotas, hay pluralismo. Entonces genera un pluralismo interno que no permite que el órgano electoral se cargue hacia un lado o hacia el otro. Creo que todos estos detalles habría que procesarlos muy bien. La única manera de que los órganos electorales constituidos a partir de cuotas fueran parciales es que esos grupos de poder de los que se habla, a los gobernadores en concreto, hayan conquistado a las dirigencias estatales de los partidos políticos. En ese caso sí, habría un control absoluto, el extremo del presidencialismo en esto. Pero no es así, señores, repito. Las prácticas irregulares que aún se presentan en las elecciones no son realizadas por las autoridades electorales. Ustedes mismos han diseñado un sistema electoral que impide que la autoridad electoral incurra en prácticas fraudulentas. El sistema que tiene órganos administrativos y órganos jurisdiccionales y que tiene, óigase bien, no solo una instancia jurisdiccional, sino dos instancias o tres si contamos las salas regionales, nos garantiza que los actos de las autoridades electorales, de los institutos electorales, estén apegados total y estrictamente a derecho. Cuando no es así, hay tres instancias para revocarlos. Y vayamos a los resultados electorales. Yo invitaría a los señores senadores, al Senado en pleno, a que se hiciera ese análisis. ¿Cuántas, por ahí se menciona ya, pero cuántos asuntos que llegan al conocimiento de los tribunales locales y federales les son revocados a los órganos electorales de los estados? El porcentaje, se van a sorprender ustedes porque es mínimo. El trabajo jurídico que se está realizando en los consejos e institutos electorales es de alta calidad, es profesional. No basta con decir en una exposición de motivos, con hacer una afirmación, hay que ir a ver la realidad de esos asuntos. No somos nosotros quienes realizamos el clientelismo electoral, no somos nosotros los que aplicamos programas sociales con sesgo electoral. Y sí se nos exige que nosotros resolvamos esa problemática cuando no se nos otorgan las facultades suficientes para hacerlo. Dirían en mi tierra, dennos dientes y verán cómo mordemos en el buen sentido de la palabra. Se habla de economías, y ya no voy a abundar mucho porque si no mis compañeros no van a tener nada que decir. Se habla de economías, y quiero nada más poner el punto en una cosa. Las iniciativas hablan de que habrá consejos, así como los hay a nivel federal,
consejos distritales y municipales permanentes. Por lo menos en el estado de Sinaloa no los tenemos permanentes, funcionan durante el proceso electoral únicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la economía? Vamos a crear ¿cuántos consejos distritales y cuántos consejos municipales en el país? Son 2.500 municipios, por no hablar de cifras exactas. Vamos a crear 2.500 consejos municipales. ¿Cuántos distritos sumaremos las 32 entidades? Bien, ahí vemos que el ahorro, la economía es una falacia. Y hay muchos ejemplos más. Y por último, quiero decirles que en tanto no se exprese alguien en torno a la legislación secundaria, que sería el resultado de esta reforma constitucional, no podremos tener la certeza de que esta reforma va a funcionar. ¿Cómo vamos a conciliar el 116 de la Constitución? Por ejemplo, al momento de determinar internamente en cada estado la integración de los congresos locales. Si el que tiene la facultad, el que tendría la facultad para hacer la distritación es el Instituto Nacional Electoral. Ahí hay un conflicto, y es un conflicto de facultades. No se trata de decir va a ser una facultad concurrente. Hay una afectación directa al federalismo. Y pues para no dejarle nomás, reitero, hablamos por nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Jacinto Pérez del Estado de Sinaloa. En uso de la voz, el licenciado Javier Mier del Estado de Durango. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores. En primer lugar, agradecer a nombre de mis compañeras y compañeros presidentes de organismos electorales de las entidades federativas la apertura que se nos ha brindado y decirles que tenemos un frente común, que es el respeto a las instituciones, el diálogo y sobre todo un debate de altura. A manera de exordio, quiero comentarles una temática histórica que es importante y que tal vez no se ha considerado en las iniciativas que merecen todo nuestro respeto, sin embargo no coincidimos en la totalidad de sus puntos. Estaríamos haciendo a un lado más de 200 años de historia, y pongo en énfasis la Constitución de Cádiz de 1812, donde había 3 tipos de elecciones que se organizaban de la periferia hacia el centro. Eran las juntas de parroquia, eran las juntas de partido y eran las juntas de provincia. Es decir, era del exterior al interior. Ahora sería retroceder 200 años. Avanzo a la Constitución de 1824, donde se crea la República Federal Representativa, donde se proclama el federalismo como sistema de gobierno. Estamos en la casa adecuada, estamos en la casa del federalismo, estamos en la casa de quien representa a nuestras entidades federativas y al Distrito Federal. Apelamos a la madurez, a la sensibilidad y al respeto a las instituciones. En ningún momento hemos profesado diatriba alguna, ofensa alguna, por el contrario, reconocemos que no somos instituciones perfectas, pero somos instituciones perfectibles, que buscamos día con día superarnos, capacitarnos para brindarle a la sociedad que corresponde a nuestras entidades federativas, hacer las cosas como nos mandata la condición particular de cada estado, en comunión con la federal. ¿A qué me refiero? A los principios rectores: independencia, imparcialidad, objetividad, certeza, son lo que anhelamos y lo que buscamos día con día. Mi compañero de Sinaloa, quien me antecedió en la palabra, tocó un tema que se plantea en las iniciativas de cuenta. Yo quiero abordarlos de forma somera y ecléctica. Otro aspecto importante, que es el aspecto económico, que es el que se ha ventilado de manera mediática, considero con todo respeto sin sustento alguno.
y lo hago con documentos, lo hablo con cifras, no simplemente estoy hablando por hablar. En el proceso, en el año actual, les pongo el claro ejemplo, el presupuesto del Instituto Federal Electoral, y también quiero ser muy respetuoso con el Instituto Federal Electoral, reconozco su trabajo, solamente lo que pedimos es respeto a los ámbitos de competencia de las entidades federativas. Su presupuesto en este año, que no es año electoral, recalco, no es año electoral, ascendió a 7.303.782 millones de pesos. En comparación a las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, donde 14 entidades tuvimos procesos electorales, nuestro presupuesto ascendió a 4.747 millones de pesos. Hay una diferencia asimétrica de 2.556 millones de pesos. Eso es un argumento sólido, fundado, motivado, que el eje que están manejando no es plausible y por lo tanto nuestra intención es defenderlo. De lo contrario, estaríamos hablando de crear una situación que a la sociedad mexicana no le convendría. Se está buscando ahorro, se está buscando economía, se está buscando eficiencia. Señores, las estadísticas han demostrado que hemos hecho nuestro trabajo apegado a derecho, apegado a los principios rectores. Otro ejemplo palpable es las autoridades federales organizan exclusivamente 3 elecciones, una de presidente de la República cada 3 años, diputados, 500 diputados cada 3 años, 128 senadores cada 6 años. En conjunto son 629 elecciones. Los organismos electorales locales realizamos 31 gobernadores, un jefe de gobierno del Distrito Federal, 1.136 diputados locales, 2.447 ayuntamientos, 16 jefes delegacionales, sin contar con otras actividades, lo que nos da un total de 3.631 elecciones que hacemos. Es decir, realizamos un 600% más que la autoridad federal y a mucho menor costo del que he comentado. Para la creación de un Instituto Nacional de Elecciones sería aglomerar todas estas elecciones, que serían 4.260 elecciones. Esto implica un gasto exorbitante, pero sobre todo, lo que necesita la sociedad mexicana son autoridades con solvencia moral, con solvencia que tengan la sensibilidad del ciudadano, quien es quien realiza la elección. Nosotros solamente somos los organismos que conllevamos, pero quien realiza la elección es el ciudadano mexicano. Eso es lo que estamos trabajando, buscamos el perfeccionamiento y una muestra es estar con ustedes. Valoramos infinitamente esta oportunidad que nos dan de escucharnos. Creemos que la mejor solución es el debate de altura, es el diálogo, es el respeto institucional y apelamos a que de este poder constituido tome la mejor decisión para un fortalecimiento del pacto federal, del federalismo que mucho ha contribuido a tener una nación con paz social y sobre todo donde nos podemos dar la satisfacción de decir que tenemos el privilegio de contar con un voto y de contar instituciones que lo defienden. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Javier Mier del Estado de Durango. Tiene la palabra el licenciado Fernando Herrera, presidente del organismo del Estado de Chihuahua. Primero que nada, a nombre de todos mis compañeras y compañeros, agradecerle a este Senado de la República, a esta Cámara Alta, las atenciones que hemos recibido. Pensábamos que el juego era entre ustedes y les agradecemos muchísimo que nos hayan invitado a participar, aunque sea con algunos toquecitos de pelota. Y empezaría pidiéndoles consideración y tal vez hasta perdón por hablar en primera persona
Toda mi vida he sido periodista, tengo 57 años y algunos meses, y me ha tocado o reportear o entrevistar a muchos de ustedes, y tuve oportunidad de leer durante muchos años y de repetir en mi noticiario allá en la región centro-sur del estado de Chihuahua muchas de las notas que ustedes generaban. Yo recuerdo en alguna ocasión al senador Bartlett allá en una granja en donde había 18,000 animales que lo recibieron por parte de una organización sindical llamada CROC, y yo estuve ahí presente como periodista. Recuerdo a don Manuel, de muchos años, a don Manuel Camacho, haberlo seguido en la trayectoria política, al senador Burgos, imposible no conocerlo, no seguirlo, igual a Alejandro, de siempre, y por ello entonces, Arely, compañeros de lucha, ¿qué podemos decir cuando aquí la senadora ha estado con nosotros innumerables ocasiones cuando ocupaba otro cargo en la FEPADE? Y se atribuye a Óscar Flores esta frase, no sé si sea cierto, pero vale para lo que quiero comentar iniciando esta participación. Las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Somos una unión, somos una nación, producto de un pacto federal entre entidades federativas y un distrito federal. Perdón por decirlo, en la casa donde se representa esto, pero no quiero que pase lo que se atribuye a Óscar Flores, que por callado se olvide, o por sabido se calle, y por callado se olvide. Señores, esta es la casa en donde existen senadores que son garantes de ese pacto que dio vida a una nación que se llama Estados Unidos Mexicanos. Nos decimos mexicanos y a mucha honra, pero no nos llamamos México, nos llamamos Estados Unidos Mexicanos. Ustedes son, repito, garantía de ese pacto. Son ustedes representantes de estas entidades federativas y el Distrito Federal que conformaron, como decía mi amigo el de Durango, esta nación. Ya lo han lastimado, el pacto. La lista de plurinominales de ustedes quitó la igualdad de representatividad a las entidades federativas y al DF en este Senado de la República, y lo dejaron pasar. Esa no la deben, porque este Senado no debió permitir jamás que una entidad federativa tuviera más senadores que otra. Eso está escrito en el pacto que se firmó cuando nació esta nación, y lo firmaron todas las entidades federativas y el DF. Y sin embargo, hoy por hoy, hay estados, entidades de las federativas que tienen más senadores que otros. En los diputados entendemos la representación popular de los ciudadanos, pero aquí es la representación de quienes conforman el pacto federal, y debe ser igualitaria, debería seguir siendo igualitaria. Ojalá y pudiésemos también pensar de pasada en corregir ese pequeño detalle. Ahora con este Instituto Nacional de Elecciones es otro golpe al pacto. No hay manera de llegar hasta cada uno de nuestros apartados lugares con eficacia, mucho menos con eficiencia. La burocracia natural de un organismo así cambiaría los tiempos en todo, alargándolos. Solo por citar ejemplos, Chiapas, aquí a mi izquierda el presidente, tiene 12 municipios que existen desde 1998, y el IFE no los tiene en la cartografía. Otro ejemplo, en Chihuahua, reseccionaron y mandaron a la gente que pertenece al municipio de Aquiles Cerdán, casi conurbado, pero no conurbado, con la capital, a votar por alcalde y síndico a la capital y a diputado al distrito 10º con cabecera en Mioqui, Chihuahua. Por amor de Dios, sentados en un escritorio no se le entiende a la cartografía, el país ustedes lo conocen, lo han recorrido mucho. Hay que salir a veces de la oficina
y creo que alguna gente del IFE, con todo el respeto que se merecen lo digo, hacen cambios sin ir a ver, sin ir a ensuciarse el zapato. Déjenme decirles que no tienen estructura. IFE, con sus vocales ejecutivos, nos pide ayuda cada elección federal, y no solo a Chihuahua, a todos. Hablaré de lo que yo, en lo que tengo en el instituto, que se cumplen 7 años en noviembre, y a lo mejor llego hasta noviembre del 2015, como dice el nombramiento, para completar 9 años, con una primera legislatura de 4 partidos representados que nos eligió por unanimidad, con una segunda legislatura que nos religió con 6 partidos ya representados, y con una tercera legislatura que acaba de elegir a el primer escalonamiento de 3 consejeros, con 7 partidos representados en Chihuahua en el Congreso, por primera vez en su historia. Son 3 legislaturas y 2 gobiernos los que su servidor ha estado ahí, y déjenme decirles que por lo menos en Chihuahua, al vocal ejecutivo le hemos prestado parque vehicular, bueno, recursos humanos, lo más importante, computadoras, software, parque vehicular, y luego cuando llega nuestra elección, ¿saben con qué nos pagan? Nos cobran por usar la credencial y el padrón, y nada barato. Hay una gran curva de aprendizaje en nuestras entidades, en nuestros órganos electorales. Son muchos años de experiencia. Decía mi compañero que los cambios han sido de la periferia al centro. Les recuerdo que Querétaro, precisamente, fue el primer estado en crear un órgano electoral, y después vino el IFE, detrás de Querétaro. Y si yo fuera abogado, que no lo soy porque soy doctor en administración, les diría que el amparo nació en Yucatán. Alguna vez se lo escuché a algún abogado, yo no lo soy, pero no nació en el DF. Los cambios importantes de este país se dan de la periferia al centro. Si no, entonces este Senado pues tendría senadores de la capital y con eso tendría suficiente. Senadores de todas las entidades federativas hacen la riqueza de este Senado. Señores senadores, señoras senadoras, el federalismo, insisto, está en esta casa. La verdad es que no se entiende, no se comprende cómo quienes representan el pacto federal pudieran atreverse a votar una medida regresiva, centralista y atentatoria contra la esencia de nuestra nación, Estados Unidos mexicanos. Costamos, como dijo Mier de Durango, 62 centavos por cada peso del IFE, entre todos. Y eso que el IFE está en año no electoral, en esta medición. Si lo medimos en año electoral, se dispara tremendamente. Les dijo mi compañero que el 86% de nuestras decisiones son ratificadas por los órganos de jurisdicción. Chequen las del IFE y se van a dar cuenta que el porcentaje que les rechazan y les revocan es mucho mayor que el de todas las entidades federativas en términos porcentuales para poder ser comparable. 23 entidades federativas han tenido alternancia. ¿Cómo es que somos cooptados por los gobernadores? Dijo mi compañero, cerremos los números, 2.500 municipios, de ellos el 97% ha tenido alternancia, y en muchos casos hasta con más de 2 partidos. Chihuahua es ejemplo de ambas cosas, de alternancia en gobernador y de alternancia hasta en más de 2 partidos en muchos de sus municipios durante nuestra participación administrativa en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Insisto, he pasado 3 legislaturas y 2 gobernadores. En 2007, y rapidito, el PRI tenía derecho, ya con los 8 puntos que se agregan de gobernabilidad en la cláusula, a 18.8 diputados. El Consejo General que yo presido otorgó 18 al PRI,
El tribunal de mi estado bajó a 1 y le dio 19. La federación dijo, el instituto tiene razón, son 18, y devolvió la decisión. Uno más, en 2013 nos pidieron aprobar una coalición PRD-PRI, dijimos que no, y llegó hasta la sala regional y no pasó. Otro ejemplo de no cooptación, el 24 de noviembre en Chihuahua, 1,800 electores, habitantes del municipio Coyame del Sotol, dirán que chiquito, el DF cabe 7 veces y media en él, nomás que no está fincado. Coyame del Sotol con 1,800 electores empató 666 a 666 votos. Fueron al tribunal y siguieron empatados. Van a votar el 24 de noviembre para el desempate. Un órgano electoral federal, centralista, ¿haría la elección el 24 de noviembre después de que empataron en julio? No lo creo, con todo respeto se los digo. Tardarían ese tiempo en darse cuenta que existe Coyame, primero, en el mapa, segundo, que hubo un empate y que hay que llevar a cabo otra elección. Y yo les haría una pregunta y la dejo en el aire. ¿Quién nos podría explicar cómo es que el IFE compró en abril el dominio .com que se llama INE.com.mx? No lo entiendo. ¿Serán adivinos? ¿Serán pitonizos? Ya pagaron el sitio web desde abril. Señores senadores, ¿no les parece que es atentar contra la decisión no solamente del Senado, sino también de la Cámara de Diputados? ¿Tener el sitio comprado desde abril? ¿Alguien le sopló en el oído al IFE, compra ese sitio por aquello de no te entumas? Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Herrera, presidente del organismo del Estado de Chihuahua. Hago mención que nos acompaña también en esta reunión el señor senador Armando Ríos Peter, quien forma parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias y bienvenido. Tiene la palabra la licenciada Leticia Soto, presidenta del organismo del Estado de Zacatecas. Gracias, señor senador. Señoras senadores, señores senadores, queremos insistir delante de ustedes y de la opinión pública que venimos los presidentes y las presidentas de los organismos electorales del país a decirles a ustedes lo que sí somos. Y lo que sí somos un sistema nacional electoral que está conformado por el Instituto Federal Electoral y por las 32 instituciones electorales de las entidades federativas, que compartimos algunas facultades concurrentes, como el Registro Federal de Electores y las que se derivan de radio y televisión, pero que también tenemos facultades exclusivas y que cada uno de los órganos electorales atendemos de manera puntual. La logística de la elección en México es un asunto superado. No hay duda ya de que en México sabemos organizar elecciones y las organizamos bien. Sabemos contar los votos y los contamos bien. Incluso recontamos los votos y los recontamos bien. Nos parece que eso resulta fundamental dejarlo plasmado en esta mesa, porque es importante identificar de dónde partimos hacia esta nueva reforma electoral, que pretendemos que sea una reforma que responda a las necesidades de la ciudadanía. Y me parece que en ese sentido hay algunos temas que esta Cámara Alta deberá de revisar. Temas como dar mayor participación a la ciudadanía en procesos de participación ciudadana que han estado vetados para las ciudadanas y los ciudadanos. Dar mayor impulso y fortalecimiento a la participación política de las mujeres, es otro de los temas pendientes. Desde luego, incluir de manera equitativa a los grupos de indígenas y de jóvenes que tampoco están representados en nuestra política. Nos parece que esos sí son temas serios de discusión. Por lo tanto, no entendemos el por qué regresar a
una institución que tendría una curva de aprendizaje de algunos años. Recientemente en algún foro el IFE señalaba que tardó 5 años en dominar el proceso de distribución de tiempos en radio y televisión, con todas las vicisitudes que nosotros conocemos, que ustedes conocieron como candidatos y candidatas. Lo que nos preguntamos nosotros es si será necesario cursar esa curva de aprendizaje ahora en la organización de las elecciones. Soy una convencida de que si a todas las instituciones de este país se les exigiera el mismo nivel de eficiencia y de transparencia que a los órganos electorales, México sería diferente. Somos instituciones altamente vigiladas por los partidos políticos, por la sociedad, por los candidatos, por las candidatas, por la ciudadanía. Y cada 3 años tenemos que volvernos a ganar la confianza de la ciudadanía, porque esa se pierde muy rápido. Por lo tanto, con este ánimo venimos a solicitarles puntualmente que se vaya a una reforma que sí responda a estas exigencias de la ciudadanía, que se limite la libertad configurativa de las legislaturas de los estados. Nos parece que es un tema pendiente, porque efectivamente entre los 32 órganos electorales del país existen muchas diferencias. Podría decirles que hay un instituto electoral que tiene 6 millones de pesos de presupuesto anual. Este es un dato importante. Evitar entonces que las legislaturas de los estados tengan esta libertad configurativa que ha permitido que los órganos electorales seamos tan disímbolos. Y por lo tanto, pedimos a ustedes que se abra una discusión amplia, que se parta de un diagnóstico puntual, que no se deje ninguno de los temas al arbitrio de ocurrencias o incluso de sentimientos negativos. Discutir este nuevo andamiaje electoral con quienes conocemos lo que es hacer elecciones. En esta mesa, los presidentes y presidentas, los consejeros, las consejeras, acumulamos muchísimos años de experiencia en la materia electoral. En los órganos electorales vivimos las elecciones minuto a minuto y día a día. No hay tiempo en este trabajo. Todos los días y las horas son hábiles, como ustedes lo saben. Y por lo tanto hemos dado muchas vidas, no solo las nuestras, sino de todos nuestros compañeros funcionarios y funcionarias electorales. Por eso estamos aquí, para decirles a ustedes que en México, en los órganos electorales de las entidades federativas, hay muchos funcionarios y funcionarias electorales que han hecho de su vida la pasión por la democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada Leticia Soto del Estado de Zacatecas. Esta reunión de trabajo, como mencionamos del principio, ha tenido como propósito escuchar a través de quienes han hecho uso de la palabra, quienes se han externado, escuchar los puntos de vista en relación a uno de los temas relevantes, importantes, de las propuestas de reforma político-electoral. Y se ha hecho en esta reunión de senadoras y de senadores que, como ustedes identifican, son pertenencias políticas, partidistas diferentes. Hay una pluralidad en esta mesa como lo hay en todo el Senado de la República. Los escuchamos con mucho respeto y atención a ustedes y dejamos ahora un espacio para, si las senadoras o los senadores desean hacer uso de la voz. Ha solicitado hasta este momento hacer uso de la voz, expresarse, el señor senador Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, senador. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Sean bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, aquí a la Casa del Pacto Federal. Y quiero agradecer en primer lugar la sinceridad y la franqueza con la que han planteado su punto de vista. Esta, más que una reunión de trabajo, es ya, de hecho, pues el inicio del debate de fondo de la reforma política y el caso específico del Instituto Nacional de Elecciones y de la Ley Nacional Electoral.
Y qué bueno que se haga con esa franqueza para que podamos ir estableciendo con toda precisión el alcance de nuestra discusión, pero también el alcance de la reforma en un tema que ha sido, en este caso específico, en cuanto al desempeño de los órganos electorales, tanto federal como en los estados, muy polémico en los últimos años. Bueno, muchos de ustedes han de conocer mi posición particular respecto a pues la crítica que he hecho al desempeño de los órganos electorales federales, por las experiencias que hemos vivido en elecciones competidas, donde consideramos no ha habido satisfacción plena al cumplimiento de la ley. Más aún he tenido una experiencia reciente en una campaña de gobernador en el Estado de México, donde he sido particularmente crítico del desempeño de las autoridades electorales. Incluso escribí un libro, Dinero, Simulación e Impunidad, criticando los enormes problemas de inequidad en la contienda y la falta de imparcialidad de la autoridad electoral. Por eso va a resultar paradójico decirles que yo estoy absolutamente en contra de crear un Instituto Nacional de Elecciones y una ley nacional electoral. Y no es para obtener el aplauso de ustedes, sino es por una convicción personal. Creo que hemos iniciado mal este debate a partir de un diagnóstico equivocado, porque en lugar de estar pensando en fortalecer la autonomía de los órganos garantes en el ejercicio de derechos, como son los órganos electorales en los estados, al igual que lo hicimos en la discusión sobre los órganos garantes en materia de transparencia y acceso a la información, hoy estamos tratando de buscar culpables y responsables de problemas reales que existen en las entidades, tratando de atraer de nueva cuenta, de manera centralizada, la solución o la falsa solución a dichos problemas. Que hay un problema de inseguridad pública en el país, la culpa la tienen las policías municipales, hay que desaparecerlas, hagamos un mando único que incluso sujete o subordine a los gobernadores de los estados, creemos una gendarmería nacional que va a integrarse con cuerpos especiales de las Fuerzas Armadas para el control territorial de algunas regiones del país, para atender delitos del fuero común que le corresponden a la autoridad local. Bueno, ahora está un cuerpo especial antisecuestro formado por fuerzas militares. Que hay problemas en el manejo de los recursos económicos y el endeudamiento en 5 estados y en 20 municipios, hay que traer de nueva cuenta a la Federación el control de las finanzas locales, llegados al extremo como sucedió en la Cámara de Diputados, incluso con el voto lamentable de mis compañeros de partido, abdicar el Congreso de la Unión de ejercer su facultad de fiscalización sobre el manejo de los recursos en los estados. Y hay problema de pérdida de autonomía de los órganos electorales por la injerencia de los gobernadores, traigamos de nueva cuenta a la Federación, al gobierno central, no al Distrito Federal como aquí se dice, que tenemos que empezar a cambiar también ese lenguaje. El centralismo no es el Distrito Federal, es el gobierno federal y las autoridades, incluso órganos autónomos en esa materia, traigámoslos porque los gobernadores han tenido pues una injerencia desmedida en algunos órganos y han vulnerado su autonomía. Bueno, si el problema son los gobernadores, pues enfrentemos el problema con los gobernadores, que se han convertido en virreyes, acabemos con los virreyes y con la impunidad con que están actuando en los estados. Aunque también creo que el diagnóstico es equivocado ahí, porque no es un problema exclusivo de la injerencia de los gobernadores en la integración de los órganos electorales, sino son las complicidades de los partidos y de sus grupos parlamentarios en los estados de la República. Porque ha habido entidades donde, por ejemplo, la oposición es mayoría, pongo el ejemplo del Estado de México, donde el PRD y el PAN, siendo mayoría, entregaron el control del órgano electoral al gobierno del Estado. Y entonces tenemos un problema de naturaleza distinta, donde no solamente son los gobernadores, sino es la corrupción y la complicidad
de los partidos o de sus grupos parlamentarios, lo cual no quiere decir que eso se vaya a resolver creando una instancia central donde se pueden reproducir ese mismo tipo de prácticas. Por eso esta discusión es una discusión profundamente política. ¿Que tiene asuntos administrativos? Sí. ¿Que hay asuntos de costos económicos? También, porque no solamente el costo, es mucho más barato la operación de los órganos electorales locales, sino el costo desmedido enorme con que opera el IFE se multiplicaría por 3 al tratar de producir las estructuras locales, un órgano federal. Pero el problema tiene que ver efectivamente con qué tipo de país queremos. Si queremos regresar a este gobierno centralizado o queremos fortalecer las instituciones de los gobiernos locales. Y yo quisiera ver qué Congreso del Estado va a renunciar a su facultad para legislar en materia electoral y para que le digan en qué términos y condiciones van a elegir a las autoridades del gobierno local. No es un asunto solamente de la eventual renuncia del Senado a representar el pacto federal. No dudo que los gobernadores los alineen, pues hay muchos que tienen cuentas que rendir, pero la verdad es que sería inexplicable que una reforma constitucional sea avalada por los congresos locales, donde ellos renuncien a su facultad para definir los términos en que se eligen las autoridades en su propia entidad. Lo pongo como un ejemplo complementario, lo dijeron aquí con el Consejo Presidente de Chihuahua, el compañero de Sinaloa, y esa es la discusión que tenemos que dar. ¿Por qué seguir desmantelando las instituciones locales para volver a un proyecto de centralización que no va a garantizar ni más equidad, ni más transparencia en las elecciones? Porque aquí lo dijeron, la compra del voto no la realizan ustedes. Las prácticas de inequidad, desigualdad, si se dan en el territorio con el manejo de los programas sociales, no se van a eliminar con la creación de un Instituto Nacional de Elecciones. Es otra la naturaleza de la discusión. Yo no quiero alargarme, vamos a debatirlo incluso dentro del PRD, esto sin lugar a dudas, pero yo espero que esto nos ayude a iniciar un debate y yo espero que sea una rebelión federalista donde no los institutos electorales, los estados, los municipios, los congresos locales, siquiera den un punto de vista para defender sus atribuciones, sus facultades, y se puede ejercer en realidad la autonomía y la soberanía de los estados y los municipios libres de este país. Yo les agradezco, yo creo que va a haber mucho tema de discusión. Hay elementos que han aportado en materia de costos económicos, las cuestiones administrativas. Van a definir el INE la elección del cuarto orden de gobierno en Tlaxcala. Va a definir todas las consultas de participación ciudadana en el Distrito Federal, la elección de autoridades en Oaxaca por usos y costumbres. Van a definir el número de integrantes de los ayuntamientos en una sola ley, de acuerdo al tamaño de los municipios, a sus características étnicas, regionales, geográficas. Yo creo que es el momento de volver a enfrentar en serio la tentación centralista que lamentablemente se está reproduciendo en el nuevo gobierno, con un acompañamiento importante, lamentablemente, del Congreso de la Unión. Muchas gracias. Muchas gracias al señor senador Alejandro Encinas, del Grupo Parlamentario del PRD. Señalo también la presencia del señor senador David Penchina Grub, quien es presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República y militante, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. También se encuentra con nosotros el señor senador don Pablo Escudero, que preside la Comisión Anticorrupción, bienvenido, militante del Partido Verde Ecologista de México y de su grupo parlamentario. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el señor senador José María Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, don Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Saludo con beneplácito por la presencia de todos los presidentes de los institutos electorales de los estados. Aprecio este ejercicio republicano que, como bien decía mi compañero el senador Alejandro Encinas, prácticamente este es el inicio formal de la discusión de lo planteado a lo que se ha dado por llamar la reforma político-electoral. Aprecio también de que acompañe esta reunión al presidente del Instituto Electoral de Jalisco, al maestro Tomás Figueroa, quien saludo en este momento. Y entro al punto. Al señor Herrera de Chihuahua le coincido y le comparto muchas de sus expresiones, pero no como lo es su caso, el caso de los institutos, no todo se puede generalizar. No soy senador de lista de los 32 que restan en efecto y que han rediseñado el pacto federal, pero hay unos senadores de lista que en efecto sí logran ver más allá del DF, otros que no, otros que tienen que ver más esta parte muy central en lo que ocurre en nuestro país. ¿Qué pasa con los institutos electorales locales? No es una desmesura como lo afirmaba el señor Jacinto Pérez, y también se reiteraba en el escrito que leyó la presidenta del Instituto Electoral aquí, del Distrito Federal. Y no es una desmesura porque es única y exclusivamente una propuesta. A la luz de eso tenemos que discutirla. Que ni lo uno ni lo otro satanice ni la permanencia de los institutos electorales, ni la aparición de una propuesta que solo abre formalmente el diálogo y eventualmente la discusión, en la que ustedes no solo están incluidos desde ahora, estarán incluidos en todo el proceso. Estos planteamientos que surgen de parte de los institutos también han sido algunos despropósitos, ¿no? Decía don Javier Mier de Durango que nunca se ha proferido una ofensa ni tampoco una diatriba en el camino que ustedes llevan en la defensa de la existencia de los institutos electorales. Decía también don Jacinto Pérez que esto no tiene ninguna estructura formal, puesto que no justifica en nada cada uno de los argumentos que se expresan en las iniciativas, como él mismo lo señala, del PRD y el PAN. No pudiésemos partir entonces de una confrontación que eventualmente nos lleva a los polos que nada conviene en la discusión. No debemos aferrarnos jamás, bajo ninguna circunstancia, a los irreductibles, y así lo ha externado el PAN. Su propuesta es una propuesta que abre al diálogo, que abre la discusión, y que no se centra ni en pisos irreductibles, ni tampoco en temas que no sean de patria o muerte. Son temas que habrán de seguir, por supuesto, en la discusión. ¿Cuál es el planteamiento y el sentimiento en concreto de José María Martínez? Tuve la fortuna, junto con el senador del PRI, el gobernador de Chihuahua, el senador Patricio Martínez, don Manuel Camacho Solís por parte del PRD, regente de esta ciudad, y un servidor, integrar la comisión que dio seguimiento a los 14 estados que tuvieron proceso electoral, 15, les cuento el caso externo de Chihuahua. De los 14 estados, tampoco es mi intención particularizar en cada uno de ellos, pero en todos encontramos lo que vemos en la exposición de motivos y en las consideraciones de las propias iniciativas. No puedo hablar por los 32, hablamos de 8 en este sentido. Hablamos de plena subordinación a los gobiernos en turnos, de relaciones cercanas, incluso partidarias. Hay entre ustedes alguien, por ejemplo, que fue coordinador de una campaña del PRI y que ahora es presidente del instituto, en un estado gobernado por el PRI, que no tiene nada que ver con el gobierno. Ya bien lo decía el caso muy concreto del Estado de México, Alejandro Encinas, de la mayoría PAN-PRD. No es un tema de emociones de color que eventualmente nos lleven a referir a alguien que gobierna en turno.
Es un problema estructural que está surgiendo y que está enquistando cada día más en los estados. Es un problema que lleva siempre a un gobierno de los mismos y no de los más, en donde se prestan al juego, reitero, todos los colores, porque tiene que ver una lógica estrictamente local. Si no es el INE, planteemos propuestas distintas. No hay esa razón para poder analizar, pero llevemos a la discusión una realidad, lo que está ocurriendo en cada uno de los estados. En Hidalgo, por ejemplo, no tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el instituto, no nos dieron ninguna cita, la comisión, los senadores, no tuvimos la oportunidad ni siquiera de contar un representante de los medios de comunicación habiendo mandado un boletín oficial por parte de esta comisión. Solo nos atendieron 3 asociaciones civiles en el estado de Hidalgo. En efecto, bien decía el señor Herrera, hay 9 estados que no han tenido alternancia, pero en 11 de ellos solamente ha sido por una ocasión, que también es un efecto, no lo podemos ver como en un sentido estrictamente positivo. Hay estados en que hubo incluso de parte del gobernador la destitución de un secretario de Estado. Está involucrado también un exsecretario de Estado. Se destituyó y se denunció penalmente a un delegado de una dependencia federal. Y ante eso, la respuesta de ese instituto fue: no somos Ministerio Público. No podemos integrar ni participar de estas circunstancias que eventualmente están dañando todo un proceso. Fuimos a otro donde todos tuvimos la mayor presencia de instituciones de la sociedad civil, 36 instituciones de la sociedad de un estado, donde no tenían no solo la confianza en este instituto electoral, sino en ninguna institución que debiera ser autónoma y democrática, porque estaba el compadre o el secretario atendiendo esas cuestiones en materia de derechos humanos, de elecciones, es más, hasta cuestiones hasta de fenómenos naturales, andaban por allá un consejero del instituto. En fin, sí hay un problema, esto tenemos que aceptar. Si no esta es la medicina que deba darse a partir de este diagnóstico, también abramos esa discusión. Pero necesitamos generar certidumbre a los mexicanos, necesitamos generarle confianza a los mexicanos. Necesitamos no solo que se sepa contar el voto, sino que se traduzca en una eficiencia para quien eventualmente va a gobernar o va a llevar los destinos de un municipio, de un estado, de una patria. No podemos solamente soslayar una propuesta a la luz de una defensa de un federalismo, porque tampoco se reduce el debate a ello, y en ello difiero con el senador Encinas. Jamás hemos hablado de atentar contra el federalismo en ninguna de las iniciativas, ni por parte del PRD, ni por parte del PAN. Que cada quien determine un alcance a partir de la creación de esta figura, eso ya genera un criterio y un juicio de valor estrictamente personal. Pero yo sostengo que tenemos que tener la obligación de respetar el principio de autodeterminación de los estados a partir de sus propias normas, sus formas y sus modos. Tenemos que hacerlo valer. Si llegamos a la conclusión que debe haber una autoridad nacional electoral única, tenemos que plantearnos primero esta obligación de respetar el principio de autodeterminación de los estados. Eso implicaría que busquemos eficiencia en la fiscalización, en el ordenamiento territorial del mapa nacional. Tendríamos que buscar la organización electoral con una mayor certidumbre, una mayor eficacia. Esto es lo que implica, pero no atentaría jamás contra los estados como Nayarit, que eventualmente eligen regidores por representación proporcional, o el estado de Jalisco, que elige diputados a través de primeras minorías, o el estado de Oaxaca con usos y costumbres. No debe afectar esta circunstancia, debemos hacerla prevalecer bajo cualquier circunstancia, porque eso es lo que nos da identidad a los mexicanos. Lo que ocurre, la circunstancia, la etapa, el momento que lleva a cabo los estados a autodeterminarse, eso tenemos que hacerlo valer desde esta propia reforma política electoral. Y otra cuestión,
La reforma no se circunscribe al INE. Sé que la causa, el motivo de esta reunión tiene que ver con ello. Es más amplia. Y así con esa fuerza, que ustedes han representado una causa completamente legítima, también les invito a que analicen las otras figuras de las propuestas, tanto del PRD como la de él, para que veamos en su conjunto lo que eventualmente va a implicar una reforma de esta profundidad. Hoy estamos hablando única y exclusivamente de reformas constitucionales. Agradezco también la propuesta, con esto concluyo, señor presidente don Enrique Burgos, la propuesta que nos hacen por escrito y nos la dejan, que es algo que me parece también no solo positivo, de obligación nuestra el poderla considerar en este transcurso en el que vamos a estar discutiendo y dialogando la mejor forma de concluir estas propuestas, porque no solo es la del PAN y el PRD, son 36 propuestas que se han presentado en diferentes órdenes, en publicidad, en propaganda, en topes de campaña, en cuotas de género, autonomía al Ministerio Público, a la Coneval, causas de nulidad que eventualmente permitan casi fiscalización en línea, en fin, otras cuestiones que están ventilándose en este momento en las Comisiones Unidas, que con mucho gusto, si ustedes tienen interés, podemos compartirles la totalidad de las iniciativas que en este momento dan arranque formal también a este proceso de deliberación por parte del Senado. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, si me doy cuenta, les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez. Tiene la palabra el señor senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor presidente. Yo, pues quiero primero que nada agradecerles a todos ustedes la presencia. Sin duda alguna, la organización de esta mesa de trabajo nos permite, especialmente a los que estamos generando un criterio, tener la oportunidad de escuchar de ustedes preocupaciones y obviamente también propuestas de cómo darle solución a algunos de los planteamientos. Yo debo de empezar diciendo que no estoy de acuerdo con quienes piensan que el construir un Instituto Nacional Electoral es una forma de amarrarle la mano a los gobernadores. Lo digo esto porque me parece que ese es un argumento equivocado para pensar en el Instituto Nacional Electoral. La verdad es que en este país, en la medida en la que no avancemos en una estructura de fiscalización a nivel estatal, con auditorías generales en los estados que puedan tener una mayor autonomía presupuestal, independencia más política que supervise los recursos, pues podemos seguir teniendo gobernadores que con el uso discrecional y opaco de los recursos puedan comprar o consejeros electorales estatales o delegados del Instituto Federal Electoral o comprar a cuanta autoridad sea. ¿Por qué? Por ese manejo discrecional. Lo digo esto porque creo que esa es una forma equivocada de entrar al debate sobre el Instituto Nacional Electoral y sobre todo para fijar una posición particular. Creo que el verdadero avance tiene que ser combatir la corrupción que prevalece, la opacidad y la falta de rendición de cuentas, especialmente que existe en el contexto de las entidades federativas. Dicho eso, mis dudas sobre el Instituto Nacional Electoral tienen que ver más con una lógica de operación, y creo que ese es el debate que debe de tener el instituto. Ya comentaba el senador Encinas que sin duda alguna tendremos una discusión nosotros al interior del partido sobre posiciones. Creo yo, o por lo menos mi primera aproximación sobre este planteamiento es que no es ir en contra del pacto federal. El pacto federal es eso, es una forma en la que se decide en el Senado de la República cuál es la mejor forma en la que se decide la organización de todos los estados que lo conforman. Y este tema, que es uno que tiene que ver con 32 entidades, una definición actualmente constitucional sobre cómo se realizan los procesos electorales, desde mi punto de vista, y es una pregunta por si algunos de ustedes quieren ayudarme a adentrarme en esto, es si es que no es mejor forma de organizar los procesos electorales bajo una sola autoridad. Y lo pongo porque al revisar cuáles son algunas de las algunas de las responsabilidades de ejecución que actualmente tiene el IFE, pues están el tema de que tengamos un solo listado nominal. Pues no hacen listados nominales las entidades federativas, es uno solo, es decir, es una actividad centralizada y me parece que es una
de las condiciones realmente trascendentes e importantes de la actividad electoral. La otra es el tema de los tiempos del Estado destinados a la comunicación política de radio y televisión. Es algo que está centralizado actualmente en el Instituto Federal Electoral. ¿Cuáles son las otras? Es una pregunta que realizan las entidades federativas, es decir, que realizan ustedes 32, que le dan una mejor calidad al desempeño de la administración del proceso electoral en términos sustantivos que la que tiene o la que pueda tener una autoridad única, en este caso el Instituto Nacional Electoral. Pongo en contexto, hay dos que actualmente, por lo menos de la primer vistazo que yo tengo, que se realizan por parte de una sola autoridad. El Registro Federal de Electores, un solo padrón. A mí me ha tocado como votante ir el mismo día cuando son convergentes, que lo son ahora, y ver que hay 3 casillas que organiza el Instituto Federal Electoral y 3 casillas que organiza el Instituto Nacional Electoral. A simple vista no me queda claro cuáles son los valores agregados que pueda tener una implementación operativa por parte de los institutos locales, de tal forma que yo quisiera aprovechar la exposición de ustedes para darnos más luz en cuáles son esos valores agregados que se pueden tener frente a la posibilidad de tener una organización única. Y obviamente, señor presidente, la pregunta es a cuántos de las 32 entidades federativas que están aquí presentes y que les agradecemos nos puedan contestar. Bueno, está hecha, muchas gracias. Ha solicitado también hacer uso de la palabra el señor senador don Manuel Bartlett, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, desde luego esta es una reunión muy importante y hemos escuchado cosas importantes de parte de ustedes, sin duda alguna. Creo que fue una buena decisión de su parte el solicitar esta entrevista, ponerse de acuerdo para presentar planteamientos serios y desde luego de la presidencia, de las presidencias de las comisiones, organizar la reunión. Aquí tenemos, dice aquí el senador José María Martínez, mi amigo, tenemos un problema y eso lo sabemos todos, sí, hay un problema. Tenemos también otro valor en juego, y lo explicaba con toda claridad el senador Encinas, con quien estoy de acuerdo. Sí. ¿Cómo resolver ese problema es el asunto, ¿no? Sin duda alguna no podemos generalizar, como en ningún caso, y decir todo está mal en los organismos locales, esto es definitivo y generalizado. Pero sí hay un problema, así como el senador Encinas puede hablar de su elección, yo puedo hablar de la mía. Entonces, hay realidades, hay problemas. Tampoco podemos decir que la autoridad federal es magnífica, porque nadie está de acuerdo en eso, al menos muchos no estamos de acuerdo. Entonces decir, bueno, vamos a resolver el problema desapareciendo donde hay un problema en X número de entidades, para hacer todo central en donde hay un problema nacional que habrá que reconocer, pues tampoco es una solución fácil, ¿sí? Tampoco aquí estamos en un lecho de rosas, ¿eh? Los resultados han sido verdaderamente complejos y estamos muchos en desacuerdo del funcionamiento de la autoridad federal, del IFE, sin duda. Entonces, por eso decimos todos, hay un problema que tendríamos que resolver. Hay una involución del sistema electoral que se fue planteando con años, ¿no? Este avance a sacar de la Secretaría de Gobernación, de la Junta de Conciliación, la Junta Electoral de entonces, y crear organismos, la Comisión Federal Electoral, los avances unos y otros, y de repente vamos para atrás. Hay una involución en materia de democracia, sin duda alguna. Ahora, ¿cuál es la solución de eso? No lo creo que sea la centralización. Estoy de acuerdo con Encinas, no lo es. Por lo aquí planteado, sí, la complejidad sería enorme y tampoco nos garantiza nada si ya tenemos una experiencia profundamente negativa.
Entonces, yo creo que lo que aquí se ha planteado es importante. Vamos a hacer un estudio a fondo, vamos a analizar qué es lo que está mal. Las elecciones locales tienen los mismos vicios que la nacional. El dinero no se ha resuelto. Es un tema que se ha discutido una y otra vez en cada reforma. Hay que solucionar el problema del dinero. El dinero sigue dominando las elecciones nacionales y estatales iguales. Si son un reflejo, un espejo. El dinero manda en estas elecciones nacionales ya, pese a estarlo discutiendo hace años. Pese a eso, otra vez el dinero. El sistema de comunicación social no está resuelto, al contrario. Hay un dominio y una dictadura de los medios de comunicación brutal. El CINAS, podría decir yo también, nuestra propia experiencia local y nacional. Entonces, ese problema lo tienen ustedes, pero es nacional. No se resuelve el problema del dinero en las elecciones mexicanas, no se resuelve el problema del dominio de los medios de comunicación. En los estados están controlados los medios de comunicación igual que los nacionales. Esa es una realidad. Entonces, es muy difícil decir, bueno, vamos a hacer un organismo federal. Bueno, ahora sí, para tener lo mismo que acabamos de tener. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, que han presentado iniciativas y protestas por situaciones concretas que han señalado, pero la solución fácil no es acudir otra vez a los organismos con los mismos sistemas de elección, de la misma manera, porque vamos a seguir en lo mismo. En México las elecciones están frustradas, estamos en contra de lo que ha ocurrido, seguimos viendo el dominio del dinero, seguimos viendo el dominio de los medios de comunicación brutal. No hay elección mientras eso no se resuelva. Entonces sería el asunto que tendríamos que resolver todos, porque ustedes lo tienen también. Porque así como nosotros vemos el dominio de Televisa y TV Azteca y todo esto, y así lo ven ustedes allá, se reproduce exactamente el mismo. Y si aquí hay un control de los medios escritos también, se reproduce exactamente en los estados y lo sabemos todos. Esos son los problemas que hay que resolver. Y eso es una revisión a fondo de la democracia en México que ha sido frustrada. Y si en efecto aquí se nos reclama o se nos exige ser la Cámara del Federalismo, y yo estoy de acuerdo, porque también hay una tendencia centralista clarísima en el gobierno actual, y en reformas constitucionales que se han hecho recientemente centralistas, en materia educativa, por ejemplo, atrás, en materia tal para atrás. Entonces nos encontramos en esa tendencia centralista que es absolutamente negativa en todos aspectos. Pero sí reconozcamos que el problema de la democracia es grave, y si no lo resolvemos, ni ustedes van a tener ninguna calidad y reconocimiento en sus estados, ni lo va a tener el IFE nacional, que ya también está en lo mismo. Vamos a cambiar a todos para quedar igual. Necesitamos ir a reforzar la democracia todos juntos. Y qué bueno que aquí dicen que no están defendiendo posiciones. Hay algo mucho más importante que defender posiciones, que es defender el avance democrático fallido. La involución no es solución, entonces tenemos que pensar en otra cosa. Esa es nuestra opinión, esa es mi opinión, coincide mucho con Encinas y lo que se ha discutido aquí, y entiendo mucho de los que han planteado ustedes, que tienen mucha razón en sus observaciones. Muchas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias al senador Manuel Bartlett. Tiene la palabra la senadora María del Pilar Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias. Muy buenas noches y bienvenidos al Senado todos los presidentes de los institutos electorales que nos acompañan. Yo celebro de antemano que se haya llevado a cabo esta reunión y, como ya lo dijeron mis compañeros, creo que lo más importante es que hoy iniciamos un debate muy serio
sobre esta reforma político-electoral, no solo en este tema que tiene que ver con la posible creación de un Instituto Nacional de Elecciones, sino con toda una revisión al andamiaje político-electoral de nuestro país, y creo que iniciamos bien. Creo que es muy valioso escucharlos a todos ustedes, escuchar sus opiniones o escuchar sus comentarios. Hoy nos han hecho comentarios muy valiosos que seguramente tendremos que tomar en cuenta en el momento de ir construyendo el modelo que queremos para nuestro país. Y también creo que es importante partir de que efectivamente el Senado de la República, como tiene una naturaleza jurídica de representante de entidades federativas, eso también es cierto. No se trata de decir que vamos a rechazar de tajo, como ya lo dijo alguien, una posición federalista, cuando justo el Partido Acción Nacional ha venido teniendo como una de sus banderas la defensa del federalismo. Pero creo que aquí lo más importante, más allá de esta situación, es establecer que lo que queremos es justamente el perfeccionamiento de nuestra democracia y darle certidumbre a todas las elecciones que se realizan en el país. Partimos de la base de que lo que pretendemos justamente es elecciones locales con altos niveles de credibilidad. Creemos también que requerimos también tener certidumbre en los procedimientos y en la organización, capacitación electoral y todo lo que conlleva el proceso electoral. Queremos también que se resuelvan las discrepancias que ya hoy vemos en actividades como emisión de resultados electorales, los famosos PREP. Requerimos también criterios uniformes en el desahogo de quejas entre partidos que se presentan durante los procesos. Todo esto que pasa al interior en esta resolución de conflictos electorales, en donde pareciera que ya solamente los tribunales locales es una instancia de mero trámite y que casi todo se resuelve ya en las instancias federales, en las salas regionales del TRIFE. No queremos solamente un Instituto Federal Electoral que tenga más atribuciones y ya. Lo que pretendemos es una reingeniería cuidadosa que garantice una calidad en la celebración de los comicios electorales, y también revisar esta parte de la celebración de elecciones, que sea realmente eficiente, que sea realmente eficaz, el tema de la duplicidad de funciones, el tema de cómo poder eficientar mejor estos procesos electorales, y por supuesto lo que ya se dijo, evitar cualquier influencia dentro de las elecciones de autoridades estatales o federales. Finalmente eso es lo que estamos buscando, y en este debate pues estaremos viendo las alternativas. Ya hay una alternativa puesta en la mesa por el PAN, que habla de crear un Instituto Nacional de Elecciones, pero esto apenas comienza. Debemos revisar cuáles son las otras alternativas, si nos vamos por esta o nos vamos por fortalecer la autonomía. Lo importante a fin de cuentas es que logremos el objetivo, y el objetivo es justamente perfeccionar nuestra democracia, y en ese sentido trabajaremos y generaremos el debate para que finalmente estos objetivos se cumplan. Yo creo y escucho con entusiasmo que las voces de mis compañeros pues vamos en el mismo sentido. Yo hoy lo que queremos es justamente perfeccionar nuestros procesos electorales en el país. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Ortega. Concluimos esta lista de participaciones de senadoras y de senadores con la participación de la senadora Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y quien tiene a su cargo la presidencia de la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Adelante. Gracias, senador presidente. Buenas noches a todas las presidentas y presidentes de los institutos electorales en los estados. Primero decirles que en el Senado se encuentra en tarea de estudio y análisis las iniciativas presentadas, obra en el poder de la Comisión de Gobernación 36 de ellas.
Dos de ellas, estas dos últimas que se presentaron hace unos días, presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, los tenemos como base troncal y vinculando aquellas iniciativas que se presentaron en la legislatura anterior y el actual. Por ello puedo decir que tenemos 36 iniciativas. Con esa disposición que tenemos de participación tan amplia y tan plural y tan diversa de las iniciativas que han presentado los senadores, estamos hoy constituidos las 4 comisiones que estamos legislando. Sin duda, para nosotros nos enriquece mucho la participación de ustedes, sus expresiones nos motivan a atender y a analizar con puntualidad cada uno de los planteamientos. Creo que es muy importante señalar que en la modernización de la democracia siempre lo más importante es la participación de los ciudadanos. A ellos nos debemos todos los que hoy estamos aquí presentes, tanto ustedes en la representación que tienen de la organización electoral en sus entidades como nosotros. Y creo que la ciudadanía ha demandado 2 principios fundamentales como un ejercicio trascendental. Esos 2 atributos, y creo que hemos coincidido todos, tienen que ver con la transparencia y con la rendición de cuentas que tenemos la obligación de dar todos. Creo que en nuestra comisión también es muy importante mantener esa identidad de compromiso de valorar las propuestas que ustedes han planteado con base a la experiencia y a la participación que tienen a diario de un tema trascendental para el país, y sin duda también para nosotros el compromiso es buscar el entendimiento, la construcción de los acuerdos y de los consensos para llegar a dictaminar en su mayoría con un solo propósito. Creo que aquí se han mencionado también algunos temas muy importantes, como es el tema de participación de las mujeres. Cualquier democracia, si no amplía la participación de las mujeres, no podemos hablar de un avance. Hoy podemos decir con satisfacción que obra de nuestro poder 6 iniciativas presentadas de manera plural por compañeras senadoras, que todas persiguen un mismo objetivo, sumándose a la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal el viernes pasado. Cumplir con la, más allá de la equidad, la paridad. Es un tema de justicia para las mujeres y también estaremos nosotros legislando en un tema de una gran trascendencia para la modernización de nuestra sociedad. En lo personal, me refiero al tema de mi estado, ante la presencia de quien preside, el licenciado Luis Daniel, el organismo. En Nuevo León vivimos la alternancia y la vivimos desde hace muchos años. Es una experiencia que data de los principios de los 90 y me ha tocado vivirla, entenderla, en donde la experiencia ha sido muy enriquecedora para todos, para la sociedad, que es lo más importante, la participación de los ciudadanos y de los partidos políticos, y la alternancia nos compromete a todos a esforzarnos a ser mejores. Yo puedo decir que en Nuevo León hemos tenido la alternancia del Ejecutivo Estatal, de los municipios, no solamente del área metropolitana, sino también del área rural, y creo que la decisión final está en el electorado. El electorado va a decidir y va a comprometer su voto si el candidato ofrece propuestas importantes de solución a sus problemas, a una agenda política, y también considerará, creo yo, que en su decisión final cuál fue la conducción de la administración, ya sea estatal o municipal, para reiterar su voto. Creo que la alternancia llegó para quedarse en la democracia mexicana, pero la democracia considero que no siempre es todo.
La democracia también se enriquece cuando reitera el ciudadano el voto por un mismo partido, como nos ha sucedido a muchos de los que estamos aquí presentes. La experiencia de estados que son gobernados por partidos distintos a los nuestros, como es el caso de Guerrero, Guanajuato, y hablo de Nuevo León también en algunos municipios. Y no podría yo descalificar que no existe la democracia porque el ciudadano reitera su voto y su confianza al reiterarlo por un mismo partido político o por una misma opción que la confirma en cada elección. Creo que hoy pues nos provoca muchísimo la participación de ustedes para hacer un análisis exhaustivo y poder en el futuro llegar a una dictaminación objetiva y puntual que verdaderamente represente los anhelos de los ciudadanos y de la sociedad. Sí estamos nosotros comprometidos como grupo parlamentario a perfeccionar nuestra democracia y a contribuir, y sin duda vamos a considerar bien la posibilidad de estas dos iniciativas que son troncales hoy en la Comisión de Gobernación y en puntos constitucionales, en estudios legislativos y en reforma del Estado, pero también entendemos y nos queda muy claro que también podría ser el fortalecimiento de la propia democracia, dotándoles de mayores atributos en un contrapeso tanto al Instituto Federal Electoral como a los propios organismos que ustedes presiden. Esta decisión pues estará en manos de quienes integran estas comisiones para después llevarlo al pleno. De nuestra parte, como grupo parlamentario, apreciamos mucho, primero, que se hayan trasladado al Senado a presentar sus puntos de vista, sus opiniones, y dos, el haberlas presentado de manera puntual. Nosotros se los reconocemos y les agradecemos esta noche haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a la senadora Cristina Díaz Salazar. Primero, si me lo permiten, expresarles a cada una y a cada uno de ustedes, subrayadamente a la licenciada Diana Talavera, consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, la oportunidad que nos han brindado para conocer experiencias y vivencias, valga la redundancia, vivencias en carne propia, algunas recientes, otras de muchos años, pero que finalmente son una voz auténticamente federalista, legítimamente representada en esta expresión de los organismos electorales a través de ustedes. De lo que aquí se ha dicho, de todas y cada una de las participaciones, habrá una versión estenográfica que por supuesto pondremos a su disposición para los análisis, para las interrogantes, para las preguntas como la del senador Ríos Peter que aquí surgieron y para los comentarios que en general hicieron senadores, senadoras. Decirles que esto desde luego no es una reunión aislada, que si bien es cierto estamos analizando propuestas, iniciativas, esto no es un debate todavía, son apenas los acercamientos o aproximaciones a puntos de vista que sin duda alguna revisten el mayor interés, pero será una oportunidad de mantener el contacto y la comunicación, si ustedes así nos lo permiten, con un ánimo de encontrar una democracia cada vez más elevada. Y les garantizamos a ustedes que en este ejercicio plural, democrático, representativo, habrá sin duda un compromiso fundamental: enriquecer a la nación mexicana de tantos merecimientos, escuchando todas las voces, escuchando participaciones, atrayendo puntos de vista que los puedan enriquecer. Los principios que habrán de guiar la discusión serán los principios que enarbola nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente los del artículo 40, que son las llamadas decisiones políticas fundamentales. Es la nuestra una república federal, democrática, representativa. Muchísimas gracias a ustedes, seguiremos en contacto y buen regreso a su tierra. Muy amables.